Muy bien, rápidamente, me voy a ir lo más rápido posible en esta primera parte o en estas dos primeras partes para poder ir al punto medular y dar un avance más, un pasito más. Eh, el origen del mal ya lo vimos. El origen del mal fue en el cielo. Inició en el corazón de un querubín. En esa primera instancia el mal originó el pecado, el cual fue orgullo, y el orgullo expresado en altivez. Esa altivez es remontar a Dios. ¿Qué es remontar a Dios? No voy a hacer las cosas como tú digas, yo tengo razones para hacerlas de manera diferente. Yo voy a actuar de distinta manera a lo que tú indicas en cualquier cosa. Hoy escuchamos testimonios aquí de personas que dicen, le hice como Dios me dijo, y hubo no solamente bendición, sino bendiciones que no se pueden obtener por medios humanos. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere, porque cuando nosotros hacemos las cosas bajo la lógica humana y bajo los estándares sociales, estamos remontando la voluntad de Dios. Y entonces no permitimos que su poder sobrenatural actúe. Es como si Dios dijera, ok, lo quieres hacer a tu manera, entonces vas a obtener el resultado a tu manera. Cuando mucho, en la lógica humana, 1 más 1 es igual a 2. Y terminas agotado, terminas exhausto. Y eso si acaso lo logras. Pero con Dios, 1 más 1 es 52.523 elevado a la 14ª potencia. Y solamente por creer. ¿Estás de acuerdo, mi querido Charlie? El querubín fue expulsado por eso, por él decir, yo puedo, yo sé más que tú, yo puedo más que tú, yo voy a hacer las cosas de una manera distinta a como tú las haces, tú estás mal. Fue expulsado del cielo, fue arrojado a la, fue arrojado a la, a ver todos, fue arrojado a la, muy bien. Cuando todo estaba recién creado, era como la plastilina, ahí, ¿no? Estaba la tierra desordenada, estaba vacía y estaba muy bien. Después de esto, Dios comenzó a ordenar la creación, las aguas arriba, las aguas abajo, las aguas más abajo, los pececitos, los peces en el río que ven a Dios nacer, esa ya se la saben ustedes, pronto la vamos a cantar, las vaquitas, los burritos, el ornitorrinquito, ¿no? ¿Por qué habrá creado Dios al ornitorrinco? Bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, eso se lo preguntaremos cuando, yo lo mismo me pregunto de ciertos seres humanos, pero digo, bueno, ya dejemos esos temas para después. Y entonces, vimos también la diferencia entre tentar y hacer pecar. Dios no nos tienta, esa es tu carne y el diablo. Pero dentro del plan divino, Él necesitaba el mal y el pecado. Y para eso puso su ley. Él no nos dice peca, Él no nos dice desobedece y deshonra a tus papás. Él dice honra a tu padre y a tu madre. Pero Él sabe que vamos a salir con la peregrina idea, es que tú no conoces a mi papá y mi mamá y no sé qué, y bueno, caemos. No nos tienta, pero Él pone leyes en el cielo y en la tierra, y con ello fallamos, erramos al blanco y transgredimos la ley de Dios, que son los significados de pecar. Al hablar de la ley de Dios, voy a ampliar un poquito esto de las preguntas de la semana pasada. No estamos hablando, o no debemos entender, no debemos reducirlo únicamente a la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. O sea, el pecado no comenzó en la tierra cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Dónde inició el pecado? En el cielo. Que allá a Moisés todavía ni existía. Entonces, la ley de Dios es muchísimo más extensa.
Iglesia, la ley de Dios está por todos lados. Está, aquí voy a compartir estos dos conceptos para que lo tengan más claro. Antes de la ley mosaica, en las piedras, Dios puso leyes en la naturaleza y Dios puso leyes en nosotros, su ley. Romanos capítulo 1, versículo 20. ¿Estamos bien, José? Sí. Estoy más guapo de lo normal. Es que te me quedaste así como con cara de wow, no, como yo quisiera algún día. Pronto, con más ansias. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios. Wow, cosas invisibles. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ustedes tienen que saber que Romanos 1 está hablando de la creación y cómo Dios pone sus leyes en la naturaleza y en la creación. Entonces, eso que vemos en la creación, cuando Él ordenó todo, son leyes, lo ordena a través de leyes. Y esas leyes, dice, siendo entendidas, entendemos las cosas de Dios por medio de las cosas hechas. De modo que nadie, no hay una sola persona en el mundo. Oye, pastor, y los que viven allá en el Amazonas recóndito tienen la naturaleza y se tienen a sí mismos. Hay leyes en la naturaleza, hay leyes en el ser humano que nos hablan de que alguien las puso. El versículo 27, miren, ahí está, 20 es la naturaleza, las cosas hechas, pero el 27 dice, de igual modo también los hombres, ¿sabían que hoy es el Día Internacional del Hombre? Hoy es el Día del Hombre. Es en serio, no es broma. No es broma. Y hay datos aterradores en el mundo. ¿Ustedes saben que los hombres también sufren violencia de parte de la mujer? Lo que no atinarían ustedes a imaginar es cuál es el porcentaje. 7 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar no es de un hombre hacia una mujer, es de una mujer hacia un hombre. Desde violencia verbal, violencia psicológica y otros tipos de violencia. ¿Saben? Otro dato aterrador. Y miren, precisamente por lo que causa en ustedes es que no se sabe esto, porque suena como a chiste. Pero es una realidad. ¿Sabes? En lo laboral, el día de hoy, ¿sí? Las mujeres nos rebasan a los hombres 3-1. O sea, se contratan 3 mujeres por cada hombre. Y esto, las mujeres, sobre todo las feministas de cualquier línea o corriente, gritan, sí, bravo, pero ¿saben qué? Eso afecta terriblemente a las mujeres, en primer lugar, y luego a los hogares, porque la mujer lo que quiere es un hombre competitivo. Un hombre, como dirían allá en Colombia, echado para adelante, productivo, con iniciativa. Se están poniendo la soga al cuello y no se dan cuenta por desaparecer al hombre. Nadie sabe que es el Día del Hombre hoy, 19 de noviembre. Y todo el mundo sabe cuándo es el Día de la Mujer. El 8M, ¿no? Vamos, el 8 de marzo. Terrible. Ideología de género, las nuevas masculinidades. Gloria a Dios que aquí no veo ningún nuevo masculino. Todos, por lo menos tienen cara de machos. De hombres, de verdad. Hoy es el Día del Hombre. Felicidades, varones.
Felicidades. Pero desde siempre, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, leyes en el cuerpo de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Hay leyes en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo dice para qué es cada cosa. Para que no nos andemos inventando nuevos usos. ¿Cómo sufría yo cuando mi madre, yo tenía, y no sé si eso cuenta como violencia infantil, pero con fiebre yo, 4 o 5 años de edad. ¿Qué tiene que hacer un niño con un supositorio a esa edad, por favor? Yo decía que no había otra manera de quitar la fiebre y mi mamá, no, bueno, ya saben ustedes. Pero, vean, cometiendo hechos vergonzosos. El cuerpo nos indica algo. Pero al ser humano se le ocurren nuevas ideas, mejores ideas que las de Dios, recibiendo en sí mismo la retribución a su extravío. La ley de Dios, entonces, no solamente está escrita en piedras, o no solamente fue escrita en piedras, o en pergaminos, en pieles, en papel, en una aplicación, sino en la naturaleza, en nuestro cuerpo, y hay una parte más de nosotros donde fue escrita. Romanos 2:14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, todo el mundo que no era judío, hacen por naturaleza lo que es de la ley, ellos no tenían, o sea, los que no eran judíos no tenían la ley, pero cuando hacen de natural lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, en otras palabras, si tú sin conocer la ley de Dios cumples un mandamiento que está en la ley de Dios, tú eres ley para ti mismo. Miren, hay en el mundo personas que no conocen la ley de Dios y son grandemente generosas. Dan. Terrible que los que somos del pueblo de Dios no seamos generosos, sino bien amarrados. Y no solamente no le demos a Dios. Cuando se trata de ti no andas contando el 10%. Pero muchos cuando le dan a Dios, o sea, que no se pase del 10%. Ahí sí somos escrupulosos. Y hay quien ni da. Y hay gente que no conoce toda la enseñanza que nosotros conocemos al respecto de dar y es generosa. ¿Dios los bendice? Ténganlo claro, ¿eh? Dios los bendice porque cumplen la ley sin saberlo. Ellos son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Si alguien no conoció el evangelio de Jesucristo, lo juzgará por la ley de la naturaleza de su cuerpo y por la ley que Dios escribió en el corazón de cada hombre y de cada mujer en esta tierra. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Si no desayunaron, por favor, al final pueden pasar con José Alfredo. Él trajo una comida muy rica, con Marta también, con Erika, una botana saludable. Pero saquen fuerza ahorita, ¿no? Porque ya como que se me están apachurrando. ¿La mejor actitud o no? Respóndanme entonces con sus voces en cada pregunta. Amén. Muy bien. Empezamos a revelar la identidad del ser que estaba en la tierra antes del ser humano. Hoy vamos a terminar de derribar la fábula de la serpiente. Eso de la serpiente es una fábula. Eso de la víbora es una fábula. Es muy importante que tengamos claro que se asiente bien esta enseñanza para poder entender cuál fue el primer pecado en la tierra. Para que no se me vaya nadie de espaldas. ¿Qué o quién estaba en la tierra antes del ser humano?
Ya tomamos bastante tiempo, ¿verdad? Para entender el querubín, cómo son los querubines y tener una mejor idea, ¿sí?, de el más grande de todos ellos, el querubín grande y protector. Voy a dar un pasito más para que lo podamos complementar. Aunque la naturaleza y constitución del querubín son completamente diferentes a las del ser humano, encontramos, ya sabemos hoy, que ese querubín de origen tenía o tiene rasgos humanoides y animalescos. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien no lo sabe, vea por favor nuestro canal de YouTube en las predicaciones anteriores. Nuestra constitución, la nuestra, no estoy hablando de los mexicanos, nuestra constitución humana es, ya lo vimos, también hablamos mucho de eso, es espíritu, a ver todos, espíritu, esa constitución nos limita a la forma que tenemos y al espacio que ocupamos en un tiempo determinado. Por eso nadie puede estar aquí en espíritu. Pastor, ahí estoy, en alma, en mi. No. Si Dios hubiera querido eso, te hubiera dado la capacidad que le dio a los querubines o a los ángeles. Pero a nosotros, nuestra constitución espiritual, emocional y física nos limita a estar en un espacio, en un tiempo determinado. No podemos estar en dos lugares a la vez. Estaríamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Ahora, la constitución de los ángeles, no me voy a detener esto porque ya vimos algo y luego veremos más, tiene algo de físico, pero no como nosotros. Tiene algo animalesco, ya vimos algo de esto, pero aquí les voy a dar un dato. La constitución de los querubines y de los ángeles está compuesto más por gases y metales que no conocemos. Gases y metales. Gases y metales que no conocemos. Esa constitución les permite, entre otras cosas, modificar su apariencia, interactuar entre varias dimensiones. Hay muchas dimensiones. Nosotros llegamos por nuestra constitución a la primera, segunda y a la tercera y no más. Algunos dicen que a la cuarta a través de la meditación y de los viajes astrales, pero por lo regular estamos hasta la tercera. Ellos, esa constitución, les permite interactuar, estar, ¿sí?, en esta dimensión y en otras dimensiones. Les permite estar dentro y fuera del tiempo. Pero no son ni eternos, ni omnipotentes, ni omniscientes. Ese es solo Dios. El querubín grande y protector fue expulsado del cielo junto con la tercera parte de los ángeles que lo siguieron por rebeldes y fueron como cenizas esparcidos por toda la tierra. Recuerden aquí, por favor, que el término Satanás y diablo no son nombres, son adjetivos. ¿Qué quiere decir Satanás? Adversario o contrario. Y la palabra diablo, ¿qué quiere decir? Engañador. ¿Qué pasó? A ver, vamos a repetirlo, por favor, porque si no, todos, por favor. Satanás, ¿qué quiere decir? O contrario. ¿Y diablo qué quiere decir? Engañador. Al que conocemos por Satanás, culturalmente hablando, se referiría a ese querubín grande y protector, y sin duda es el mayor de todos, pero su nombre no es Satanás. O sea, todos los demonios son satanases y diablos. Todos. Pero hay uno, ese querubín grande y protector, que sin duda es el mayor, porque así fue creado, el que pecó primero, el que hizo pecar a los otros, y es al que encontramos en el Edén, en Génesis capítulo 3, versículo 1. Ahora, ya con las enseñanzas anteriores, aquí me permito poner lo que hemos aprendido. No es una alteración que yo esté haciendo al texto, porque ya se los mostré en el diccionario Strong en hebreo. Dice,
Vamos a leerlo todos, por favor, para ir acostumbrándonos a este lenguaje. Dice ahí, pero... A ver, vamos a leer lo que está en negritas, pero... Ay, pero a ver, como el nado sincronizado. Dice, pero él más que todos los animales del campo. Miren, esa palabra astuto quiere decir artero y secreto. Ahí nos va dando pistas. Pero cuando dice animal, esto es importante, esto que les voy a decir aquí es importante, porque nosotros pensamos en cualquier animalito. Sí, se refiere a bestia, pero también esa misma palabra que es jaí significa congregación, corriente, cruda, fiero, grey, hambre, humano, reunión, ser viviente. Todo esto significa esa palabra. Silvestre, sustento, vida, vigor, viviente, vivo. Todo esto significa, creo que ahí está, ¿no? Ah, ahí está. De hecho es lo que está subrayado. Para que vean ustedes que en el hebreo original tiene todos esos significados y no se reduce únicamente a la palabra animal. Está hablando de seres vivos, de un ser vivo que podría tener todas estas características. Quiten, pero el serpiente era astuto, perdón, lean, pero el serpiente era astuto más que todos los, y pongan eso que está ahí. Entonces, una pregunta que tenemos que responder, ¿el serpiente era un animal? Sí, claro que sí, pero no solamente un animal, como nosotros lo tenemos en la mente, sino que el término animal, que es jaí, es una figura que refiere ya a una combinación espiritual y de un ser físico hecho por Dios. Les digo eso otra vez. Les digo esto otra vez. Cuando dice ahí, era, y refiere la palabra animal al serpiente, esa ya es una combinación del ser espiritual que había sido expulsado del cielo y de un ser vivo que estaba ahí, en el Edén. Ya está hablando de esta combinación. Para ayudar a entender esto, recuerden todos, por favor, que el Génesis no fue el primer libro escrito de la Biblia. Ya les he dicho cuál fue el primer libro escrito. ¿Cuál fue el primer libro escrito? El más antiguo. Job. Lo que tenemos en Génesis es no el primer libro escrito, sino que por inspiración divina, Génesis se refiere al comienzo de todas las cosas, al origen de todas las cosas. No porque se refiere al origen de todas las cosas, es el primer libro escrito. Sabemos por el término serpiente que este libro se escribió cuando el mal ya se representaba en todas las culturas conocidas hasta entonces, precisamente con la figura de una víbora. Y por eso, de alguna manera, porque la palabra, de alguna manera está ahí, porque la palabra para serpiente primero fue, ¿se acuerdan? ¿Qué significaba? Siseo, conjuro, no significaba serpiente. Después se le fue dando el significado serpiente. ¿Sí recuerdan o no? Porque los veo como que ya traen cara de Juan, como que ya la enseñanza está demasiado pesada. ¿Está pesada la enseñanza? ¿No? ¿Está bien? Ok. Créanme que yo me esfuerzo por hacerla lo más clarita posible. Bueno, entonces, veamos por favor, todo esto es un repaso, Apocalipsis 12:9, porque la misma Biblia nos interpreta todo esto. Ese serpiente era el gran dragón. Siempre ha sido el gran dragón. Interesante que dice el gran dragón, así como el querubín grande, se le da el mismo adjetivo,
tanto antes de los tiempos, Ezequiel 28, como al final de los tiempos. Y nos dice, es la figura de la serpiente antigua, que es llamado diablo y Satanás, engañador y adversario o contrario. Su principal función es engañar, porque él se engañó a sí mismo desde el principio. Él se engañó a sí mismo, engaña a todos, es el primero que se cree sus mentiras. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados con él. Ahí lo tenemos claro, todo lo que estamos hablando. Entonces, este ser representado en la figura de una serpiente no era una víbora, no era una culebra. Por lo tanto, lo que Adán y Eva vieron fue un ser extraordinario, una mezcla de humano con destellos celestiales, rasgos animales, y volaba. Cambia, no sé si al escucharlo, cambia la fábula de la serpiente y les da un cuadro completamente distinto de lo que teníamos en mente, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Todo desde el principio. Buenos días, ¿cómo están? ¿Podemos tener la mejor actitud para recibir la enseñanza del día de hoy? Eso. Vamos a escuchar a Dios con su testimonio. ¿En qué parte? Lo que vieron Adán y Eva no fue una culebra. Fue un ser extraordinario con rasgos humanos, animales, algo celestial, y volaba. Podía volar. No sé si todo el tiempo andaba volando, pero podía volar. Era un ser sumamente atractivo. Muy atractivo. Así como decimos acá, no sé si solo los mexicanos o también los latinoamericanos, con un no sé qué. Exactamente. Con un no sé qué. Que qué sé yo. Que qué sé yo de Oaxaca. Que hechizaba. Esto no es exageración. Misterioso. Que invitaba a saber qué ocultaba. Un dragón que podía cambiar su imagen a voluntad y que ostentaba grandes poderes. Salud. Y que aún siendo todo esto, era amable, era buen conversador, dispuesto, gentil, y hasta se mostraba genuinamente interesado en el ser humano. ¿Qué hubieras hecho tú si se hubiera acercado a ti este ser? Borra esa pregunta, porque se acerca a ti constantemente a decirte, con que Dios dijo que guardes el cuarto mandamiento. No, hombre. Lo que pasa es que Él no conoce el cuarto, el quinto, el sexto, el que tú quieras. ¿Con que Dios dijo que ames a tu hermano como a ti mismo? No, es lo que pasa es que Él no sabe el que tienes al lado. ¿Con que Dios dijo que ames a tu enemigo? No, ahí sí la sacó del estadio el Señor. Mira, será muy Dios, pero eso no. Amén. Ay. ¿Con que Dios dijo que no te hagas tesoros en la tierra? No, papito, por favor. Lo que pasa es que Él no conoce el día a día. Tú tienes que atesorar lo material. A ver, ¿quién te da dinero? Tú te lo ganas. Tú te lo ganas. ¿Cómo que dar? No, que los que tienen. ¿No? Tú no te alcanza ni para ti mismo. ¿Qué vas a andar dando? Amén. Entonces, podemos cambiar ya, tener un poquito más la imagen en nuestra imaginación, en nuestra mente. ¿Quién estaba ahí? Y no era una culebra. ¿Sí, Armando? ¿Sí era una culebra? No. ¿Sí puedes tener esta figura en tu mente ya más clara? ¿Sí? Ahora vamos a ver los árboles. Que aquí es el paso que vamos a dar. ¿Están listos? Aquí sí los necesito, pero yo no sé por qué, pero bueno, ustedes me entenderán, megatruchas. No entiendo por qué. Si las pescan,
Les voy a decir otra que dicen acá los mexicanos: los necesito bien ojo de hormiga. Si alguien sabe cómo es eso, por favor explíquenos. Pero, ¿qué queremos decir con eso? ¿Qué? En Colombia diría pilas. Pilas, bien pilas, no entiendo por qué, pero bueno. Así como revelamos a la serpiente, más bien descubrimos la identidad del serpiente, que no es una culebra, ahora vamos a revelar la identidad, o vamos a revelar a los árboles del Edén. Y vamos a empezar con el árbol de la vida. Entonces, para saber cuál fue el primer pecado en la tierra, tenemos que entender esto de los árboles. Génesis 2:8. Miren aquí, por favor. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, todo lo hace él. Y puso ahí al hombre que había formado, todo lo hace Dios. Nada escapa de su plan. Y Jehová Dios hizo nacer, digan por favor, de la tierra, todo árbol delicioso a la vista y bueno para... Punto. No punto y coma. Porque cuando se refiere al árbol de la vida no dice que nació de la tierra. Solo dice que el árbol de la vida también estaba en ese lugar. Y dice que estaba en medio de todo el Edén, de todo el huerto. Vamos a empezar por ahí y luego está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, esa creación de Dios, esa primera creación, pero en particular este Edén, era, atención acá, era algo como lo que vemos hoy y al mismo tiempo completamente diferente. Es como lo que decía su pariente Vicente, es lo mismo, pero no es igual. ¿No? Algo como lo que vemos hoy. Piensa en el escenario natural más extraordinario que hayas visto. Era algo como eso y al mismo tiempo completamente diferente. Gracias a Dios, por medio de mi mujer, nos mostró algo que nos va a ayudar a entender esto que les estoy diciendo. Resulta que hay una isla en un lugar recóndito que se llama Socotra. Socotra. ¿La han oído? Miren cómo es esta isla Socotra. Poquito de lo que se encuentra. Esa isla está actualmente completamente virgen. No hay nada de construcción ahí. Hay una cantidad enorme de vegetación. Yo creo que por acá se ha de haber inspirado el de Avatar. ¿Y tenemos otra? ¿O hay varias? Miren eso. Bueno, ya hay una concesionaria ahí de Toyota. Pero vean eso. Y miren eso. Y precisamente le llaman el Edén a esta isla de Socotra. ¿Tenemos más? Ya no. Para entender un poquito lo que les estoy diciendo, era algo como lo que, porque había árboles, agua, ríos, pero era al mismo tiempo completamente diferente porque todo era hecho perfecto. Ya veremos cómo la creación también fue afectada, como lo dice la Escritura, por el pecado. En estos versículos que acabamos de leer en Génesis 2, se usa indistintamente, o sea, se usa igual el término en hebreo para hablar de todo árbol, así como del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, la palabra árbol es la misma para los tres tipos de árboles. Se mencionan tres tipos de árboles: los árboles nacidos de la tierra, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento o la ciencia del bien y del mal. ¿Tenemos claro eso? La palabra árbol es la misma. El punto está en la diferencia está entre todo árbol y estos dos. De todos los árboles se distinguen estos dos árboles y no por su tipo de madera.
El primero de ellos estaba en el centro, en medio del huerto. O sea, digan por favor todos conmigo, en el centro de todo. En el centro de todo. ¿Era un árbol literal o era una figura de algo o alguien más? Les voy a decir la respuesta. ¿Qué quieren que les diga? ¿La respuesta o primero lo vamos descubriendo? ¿Lo vamos descubriendo? Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. ¿Me ayudan a leerlo todos? Todos, pero todos. ¿Listo, Charlie? ¿Héctor? Todos. Dice: o sea que ese árbol de la vida va a estar al final de los tiempos como el paraíso. ¡Wow! No está desechado ese paraíso. El árbol estará en medio del paraíso de Dios. Así como al principio, así al final. Apocalipsis 22:1 dice: después de esto, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, fíjate, a uno y otro lado del río estaba él, no los, pero a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¡Wow! Que produce 12 frutos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Dios, al Cordero y al Espíritu Santo, el río. Pero además del Cordero está el árbol por todos lados. No dice los árboles, dice el árbol de la vida a uno y otro. O sea, tú vas por el río y vas viendo el árbol de la vida que está por todos lados, de uno y del otro lado del río. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid. ¿Quién dijo eso? A ver otra vez, ¿quién dijo eso? Ahora todos, ¿quién dijo eso? ¿Y la vid? Sí, alguien va a decir así con la escrupulosidad: la vid no es un árbol. Es una figura que Jesús está usando para hablar de él. Yo soy la vid y ustedes son las. Ahora, lo que viene es importante: el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados. La vid es una especie de, es parte de la vegetación, una figura de la vegetación, y Jesús la usó para representarse a él mismo. Y ahora viene la parte más complicada, que en realidad no lo es tanto. O sea, lo que estamos viendo es que ese árbol de la vida es Cristo. Esto está respaldado, aquí sí no hay duda, por nadie, de ninguna denominación, de ninguna corriente. Toda la historia que nos respalda o que nos antecede cree sin dudar que el árbol de la vida que refiere la Biblia en Génesis, en Apocalipsis, es Cristo. Pero entonces, ¿los primeros seres humanos comían de este árbol? Si se dieron cuenta, Génesis 2 no dice que coman del fruto de ese árbol. No hay ningún tipo de fruto que se mencione. Simplemente dice: coman de ese árbol. ¿Qué comían? ¿Cómo comían esos primeros seres humanos de ese árbol? Jesús mismo nos lo responde. Juan capítulo 6, versículo 53. Micrófono, por favor. Micrófono, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, Tenemos una pregunta. ¿se oye? Sí, a ver. En el versículo anterior decía 12 frutos, ¿no? Uno cada mes. Sí, en el de Apocalipsis.
En el de Apocalipsis dice que da su fruto, ¿sí? Y de hecho habla de 12 frutos, que siempre, acuérdate que el número 12 representa gobierno sabio. Está hablando del orden que habrá en el cielo, un orden perfecto, donde ya no habrá ningún tipo, más que perfecto, ¿no? Glorificado, donde ya no habrá ningún tipo de posibilidad de que se infiltre maldad alguna. Y de hecho, porque ya el 22 es el último capítulo de Apocalipsis, toda la enseñanza desde el principio viene hablando de los 24 ancianos, que son un múltiplo de 12, que serían los patriarcas más los discípulos, ¿no? que tendrían un lugar particular, o que tendrán un lugar particular en la tierra, precisamente como esa parte de un gobierno, de un estatus, digamos, pleno, absoluto, bueno, imperecedero, que va a durar para toda la eternidad. Pero no está hablando de un fruto que se coma, ¿no? O de un fruto de la naturaleza, si por ahí va. Pero sí se menciona en esa línea de enseñanza de todo el Apocalipsis. Bien, si alguien tiene alguna otra pregunta ahí, Bruno, ¿sí? Ok. Juan capítulo 6, 53 dice, y Jesús les dijo, después de que los alimentó a los que en realidad eran más de 10,000 personas, les dice, de cierto les digo que, ojo, aquí es donde estuvo el conflicto con los fariseos, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y entonces la gente dijo, Felipe, la gente, los fariseos, ¿este está hablando de que nos volvamos caníbales? Literalmente, así lo dice en el capítulo 6. El que come mi sangre, ¡pum! Y el que come mi carne y bebe mi sangre. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Yo lo resucitaré. A ver, explícanos eso, Dios. Venga, que el Señor te dé ahorita. No. Entonces, está fuerte, ¿no? Porque eso fue lo que entendieron ellos. Pero un momento antes Jesús les había dado la respuesta de qué es comer y beber. Está ahí mismo, en el capítulo 6. Dice, versículo 35. Mira, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene, digan venir. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Entonces no es comerlo así de darle de mordidas a la carne de Jesús, sino acercarse a Él. Y como nosotros estamos reducidos a este espacio y a este tiempo, no puedes estar aquí en alma o espíritu. Para acercarte a Jesús, como la mujer del flujo de sangre, tienes que llegar a Él y tocarlo. A comer se refiere venir a Él, venir, estar cerca de Él. Ahí lo dice, el que viene a mí, el hambre ya no va a tener. Hablé como Yoda, ¿verdad? El que viene a mí ya no va a tener hambre. ¿Y qué es beber? Y el que en mí cree no tendrá sed. Entonces, comer y beber es venir y creer. Por eso no basta con que vengas y te sientes, ¿sí? Necesitas acercarte. Ese es el primer paso, estar aquí, estar en la convocatoria de la iglesia. Y número 2, tienes que creer lo que la palabra de Dios te dice. Por eso no solo de frutos, de pan, de animales, de carnitas, de sándwiches vivirá el ser humano, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! Beber es creer, comer es acercarnos. ¿Ese árbol de la vida entonces era como los demás que nacían de la tierra? Díganlo fuerte. No. ¿Tenían que comer de él como comían de los demás? No. Entonces, ¿a qué se refería Dios cuando les permitió a Adán y Eva y a los demás seres humanos comer del árbol de la vida?
La palabra comer en hebreo también significa mantener y sustentar. Entonces, mira, ellos comían, entre comillas, del árbol de la vida que estaba en el centro de todo, como Cristo es el centro de todo. Y tenían que acercarse a Él y poner su confianza en Él. ¿Qué es eso? Dios les estaba enseñando con palitos y bolitas lo que es una relación. Acercarse, estar cerca y confiar. Por eso dice incluso la Escritura que Dios se paseaba con ellos ahí en el huerto. Tal vez nunca lo habíamos visto y pensábamos que era así como algo inmaterial, o que se leía una manota así de las nubes y los agarraba de la manita. Pero ahí estaba, ahí ha estado siempre. Siempre ha sido desde el inicio la relación. La relación. La relación. Por eso los cristianos decimos, no es una religión, es una relación. 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 Él se paseaba en el huerto para estar cerca de ellos. Él se puso en el centro para que ellos entendieran que el centro es Él. Más claro, se los digo, Dios les estaba diciendo, todos los árboles nacidos de la tierra mantendrán y sustentarán su vida física, ese cuerpecito hermoso que yo les di. Pero el árbol de la vida va a sustentar y a mantener su vida emocional y espiritual. ¿A poco no es una cosa espectacular? Coman físicamente de todos los árboles. Agarren una pitaya, agárrenla. Zarzamora, las que quieran. Guanábana, qué delicia la guanábana. ¿No les gusta la guanábana? No, Abril, bueno, guanábana, ¿cuál te gusta, Abril? Lulo, tienen que probar el lulo. Wow, es una cosa extraordinaria, ¿verdad, Yola? Una cosa deliciosa. Todo. O sea, no hubo un solo árbol nacido de la tierra que Dios les dijera, ese no. ¿Lo estamos entendiendo, Charlie? El árbol de las carnitas también. ¿A quién le gusta el árbol de las carnitas? Eso, ¿verdad? Ese lo podíamos comer todos. Coman físicamente de todos los árboles, pero con el árbol de la vida, acérquense, confíen. Se los puse en el centro para que no se pierdan. Entren en una relación cada vez más íntima y profunda. ¿Difícil de entender? ¿Difícil de creer? Bueno, la única otra opción es que esos dos árboles fueran nacidos de la tierra y tendríamos que ponerle algún fruto, como la manzana. Ahora recuerda, si Dios nos hablara en su lenguaje, mi querida Estela, o sea, hasta Felipe, hasta Alex, se quedaría así, no le entenderíamos ni papa y lo más seguro es que nos morimos. Pero mira cómo nos trata Dios en este paréntesis de la vida. Nos trata como a la niña de sus ojos. Y parte de eso es enseñarnos con figuritas. Con figuras. Esta vida es como su, ¿cómo se le llama? Con lo que le enseñábamos a los niños antes. Esta vida es su franelógrafo. Y nos enseña con figuras para que podamos entender. Proverbios 25:2. Para que ustedes, si alguien está diciendo, oye, esto está así como muy... No, espérame, es que mira lo que dice. Es privilegio de Dios ocultar los asuntos. Esto hace Dios, los esconde en su palabra, en la vida. ¿Para qué? Para que los que hemos sido elegidos como reyes y sacerdotes, wow, los descubramos. Eso es lo que estamos haciendo aquí hoy.
Juntos los estamos descubriendo con la guía del Espíritu. Le pedimos, danos discernimiento para entender y poder encajar todas las piezas de esta vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesucristo, que está desde Génesis 1:1, Génesis 2, Génesis, por todos lados está nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Ahora vamos al segundo árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Este es el que más les interesa, ¿verdad? Génesis 2:15. Dice, Dios puso al hombre, aquí se está refiriendo al varón, y lo puso en el huerto del Edén, al varón, para que lo labrara y lo guardase. Esto es padrísimo porque guardar quiere decir cercar, tenía que poner cierta protección el varón. Dios sabía por qué. Pero labrar, la palabra labrar, no es lo que hacen los perros. No, ¿verdad? Perdón, sí, ya sé, Andy, ya sé. Pero es para ver si así se te quita lo afónica. Porque Dios, y ya se te quita lo afónica. Qué mal chiste. Digan, por favor, labrar. Quiere decir trabajar. Todos digan, trabajar. Esa ya la sabían. Pero ¿qué creen? También quiere decir adorar. Dios puso al ser humano, o mejor dicho, Dios le puso al ser humano la capacidad de trabajar para que trabajando le adoremos. Por eso adorar no es cantarle nada más. A él le gusta que le cantemos, por supuesto. Pero tú le adoras todos los días, por lo menos 8 horas, espero, haciendo lo que mejor sabes hacer en esta vida. Y los que no están trabajando y están estudiando, ahí le están adorando, porque eso también es chamba, es trabajo. Mañana cuando vayas a trabajar, mañana no vas a ir a trabajar, ¿verdad? Pasado mañana, bueno, en la casa, o cuando vayas a trabajar, cuando vayas a estudiar, ponte ahí, dile, Señor, te voy a adorar. ¡Ay! ¿Cómo crees que va a decir, cómo crees que va a recibir tu creador y tu papá eso? Te va a decir, wow, ¿sabes qué? Te voy a bendecir triple, cuádruple, quíntuple, porque ya estás entendiendo. Y ya saben que si lo van a aplaudirle, que le sea fuerte. Entonces, la primera ley de Dios expresada fue al varón. Y la primera fue, come de todos los árboles nacidos de la tierra. Pero de ese árbol no puedes comer. Ese árbol no fue nacido de la tierra. No fue nacido de la vegetación. Era un árbol con una característica. Tenía un conocimiento del bien y del mal. A lo largo de todo este año, mis queridos, hemos estado aprendiendo algo que hoy se los recuerdo. Los árboles en la Biblia son utilizados por Dios como figuras de nosotros, de los seres humanos. Salmo 1:3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que la ley de Jehová está su delicia. Ese varón será como árbol plantado junto a las corrientes del Espíritu de Dios. Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me envió para liberar a los presos, a los oprimidos. Y en el versículo 3, a ordenar a los afligidos, a ordenarles, esos son los que más necesitan la orden, los afligidos. A los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de gozo, de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y cuando esto suceda, las personas liberadas, sanadas, restauradas, serán llamados como árboles. Entonces ya sabemos que el árbol de la vida es Cristo. Tal vez incluso él tomaba forma humana y por eso se podía pasear, porque tenían una relación abierta y directa con Dios, en plena confianza, sin miedo alguno, porque después vino el miedo cuando entró el pecado. Pero el otro árbol tampoco había sido plantado en la tierra, no pertenecía a vegetación. Y la única
característica que se nos da, pero es suficiente, es que conocía el bien y el mal. ¿Sería una figura de Dios? Podría ser, pero no. Y ahora les voy a revelar, a decir por qué, no a revelar, Dios es el que nos revela. Dios nos va a revelar por qué no era Dios. ¿Quién sería el único otro ser vivo hasta ese momento que conocía el bien y el mal? El querubín desechado. ¿Por qué sería el querubín y no Dios? Cuando vimos el origen del mal, la palabra que utiliza para hasta el día en que se halló en ti maldad es la palabra Evel o Abel, que significa injusticia, distorsión o perversión. Evel o Abel, hay una variante ahí en la morfología, pero aquí se utiliza otra palabra, no se utiliza Evel. En Génesis capítulo 2 se utiliza, cuando dice el árbol del conocimiento del bien y mal, la palabra es Ra. Así como cachún, cachún, así. Ra, ra. ¿Qué quiere decir? Mira todo lo que dice ahí. Del conocimiento del bien y del Ra. Todo eso. Les pregunto, ¿Dios tiene o es esto? No. ¿Qué es lo que está pasando aquí, mis queridos? Esta palabra Ra, con todos sus significados, no se refiere nada más a un ser que era malo, sino a una experiencia, a que un ser tiene la experiencia de todo eso. Que conoce, ¿quién de ustedes sabe lo que es no tener en la bolsa ni para el pecero? ¿En qué universidad o secundaria o preparatoria lo aprendieron? En ninguna, ¿verdad? Lo aprendieron por la vida. Entonces es un conocimiento vivencial. El conocimiento que está hablando aquí es que no solamente que nació de él el mal, sino que lo había experimentado. Y vaya, si no va a estar afligido cuando fue expulsado del cielo. Por eso dice el árbol del conocimiento o de la ciencia. No se está refiriendo a una ciencia académica como la que conocemos, sino a conocimiento, ¿sí? En todo, con todo el ser, no académico, sino que se adquiere por serlo o por vivirlo. El querubín, les pregunto, el querubín grande y protector, ¿había sido bueno? ¿Todos fuerte? ¿Había conocido el bien? ¿Ese mismo querubín fue malo? ¿Conoció el mal? El árbol del conocimiento del bien y del mal no era un árbol de la naturaleza ni de la vegetación que nació de la tierra, sino un ser con conocimiento mezclado entre el bien y el mal. ¿Por qué se le representa como un árbol si no es un ser humano? Porque tenía esas características humanoides que ya vimos. La razón por la cual también se representa a Cristo como un árbol. Porque él tuvo esa capacidad física o esa capacidad de Dios de presentarse en muchas ocasiones, aún antes de la encarnación, como ser humano, como se le presentó a Abraham. Estamos en línea con toda la palabra. Si nos vamos por la idea de que se trataba de un árbol de la vegetación, este árbol del conocimiento del bien y del mal, otra vez, el único punto al que vas a llegar es a que había un fruto y nos vamos a ir con la fábula de la manzana. Pero ni siquiera hay un fruto que se menciona. Termino. Ahora que ya sabemos esto, yo les invito a que repasen este mensaje
Porque yo sé, miren, yo llevo por lo menos 4 años con este tema. Poco antes de la pandemia, Dios me empezó a sacudir. Entonces, he estado, perdón por se va a oír rudo, pero he estado tragando pinole con este tema. Pero gracias a Dios que Él es el agua de vida, entonces me da tantita agua y me lo voy pasando. Pero también lo he tenido que procesar para poder dárselos a ustedes de una forma que podamos ir bocado por bocado. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo que Dios estableciera muerte como consecuencia de comer de este árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué muerte? Un manazo, ¿no? No agarres ahí, chamaco. Pero ¿por qué muerte? ¿Por qué no les permitió seguir teniendo vida eterna a través del árbol de la vida, que era Cristo? ¿Por qué la tierra, la misma creación, cayó en maldición? Por tu causa, le dijo al varón, la tierra será maldita. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué 2 descendencias? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Por qué una guerra entre simientes que hemos visto y ya hemos tenido con mucha claridad? Lo que no tenemos es de dónde surgió no solo la guerra, sino las 2 simientes. Simientes reales. Físicas. Porque una de ellas fue Jesús. ¿Cuál fue ese primer pecado que desencadenó todo esto? ¿Están listos? Por favor, no falten la próxima semana. Porque se los tengo que detallar paso por paso. Yo necesito que esta semana ustedes, de la mano de Jesús, del Espíritu Santo, les ayude y nos ayude a ir digiriendo lo que hoy oramos. Danos discernimiento. Que vaya cayendo poco a poco para que no se me indigesten. Porque si no van a decir, el pastor está loco, ahora sí ya lo perdimos. El árbol es algo impresionante porque Dios dice en Génesis 1 que en el principio Dios dijo sea la luz y fue hecha. Y después vino el sol. ¿Cómo es eso? De él provienen la luz y las tinieblas. Y luego, él en Isaías 60 dice, levántense y resplandezcan. Y luego él dice, Jesús, yo soy la luz del mundo. La luz vino a los hombres y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y luego dice, ustedes son la luz del mundo. Él es el árbol de la vida y luego nos dice, ustedes serán llamados árboles. Wow. De justicia. Mira, con que entendiéramos eso, pero realmente, cómo no solamente nos hizo a su imagen, sino nos compartió atributos que no les compartió a los ángeles. Él no murió por los ángeles, ni por los querubines, ni por los serafines. Él murió por nosotros. Discúlpenme, pero díganme ustedes qué pretexto le podemos poner a Dios, a Jesucristo, para no seguirlo. Como el video que les mandé hoy. Por eso hay personas, y no son las únicas,
que no les importa caminar 3 horas, no en avenidas y calles como las que tenemos, sino entre el bosque, entre la vegetación, para llegar a la reunión. ¿Ustedes creen que esas personas que caminan 3, 4 horas van a llegar a la reunión a dormirse? ¿Ustedes creen que van a llegar a contarle al pastor cuánto tiempo va a tardar para ya terminar porque se tienen que regresar? Tienen hambre y por eso se acercan sin importar la distancia ni el esfuerzo. Tienen sed y por eso confían. Hay un pastor misionero, con eso termino. Hay un pastor misionero que fue a China. Ustedes saben, en China está prohibida la predicación de la palabra de Dios. Y comparen esto con las mega iglesias que vemos en las televisoras cristianas, entre comillas. Y estaba con un proyecto de llevarles Biblias a los hermanos en China. Entonces se juntó con un grupo de pastores, misioneros, misioneras. Y les decía que cuántas Biblias necesitan, vamos a ver. Entonces empezó a preguntarles, ¿cuántas personas tienes en tu grupo de discipulado? Coordinador de una zona. Ustedes saben, China, las dimensiones de población, ¿cierto? Y le dicen, bajo mi coordinación tenemos 20 millones de personas. 20 millones de personas. Decían, wow. O sea, nomás para uno tenemos que conseguir 20 millones de Biblia. Y entonces le pidieron un mensaje y empezó con un texto de Pedro, una de las cartas de Pedro, y veía que unas personas ahí entre la congregación, entre el grupo de líderes, decía el texto y entonces ellos empezaban sin dejar de poner atención. Y al final les preguntó y les dijo, oigan, noté que hacían esto. Dice, sí, es que como no podemos leer la palabra con libertad, a veces tenemos que arrancar las hojas. Y a veces hasta las hojas nos quitan, que traemos en las bolsas para que no se vean las Biblias. Y entonces lo que hacemos es aprendernos el texto. Dice, cuando estabas hablando, lo que estábamos haciendo era repetir el texto. ¿Se saben ese texto de Pedro? Dice, nos sabemos toda la carta, las dos cartas de Pedro. Y no sabemos otros libros de la Biblia. Y entonces, al final, todos esos hermanos con un corazón tan limpio, le dijeron a este pastor misionero, le dijeron, pastor, queremos que ores por nosotros, porque queremos que Dios nos dé lo que a ustedes allá en Estados Unidos les ha dado. Queremos ser una iglesia como ustedes son allá en Estados Unidos. Y el pastor les dijo, no puedo orar por eso. Más bien yo voy a orar, yo les voy a pedir a ustedes que oren para que toda la iglesia en Estados Unidos y en el occidente seamos como ustedes. Y yo quisiera que hoy esa fuera tu oración. Iglesia, se los digo de todo corazón.
necesitamos crecer muchísimo, muchísimo. Para ser la iglesia que va a ser luz en los últimos tiempos. Quieras tú dejarte ya de tantas cosas tan superficiales y entregarte por completo. Y que ya los pretextos y las supuestas causas y justificaciones por las que no eres el Hijo de Dios, el árbol de justicia, la luz de este mundo, ya no estén presentes en tu mente ni en tu corazón, ni mucho menos en tu boca y en tu actuar. Al final, la iglesia va a ser así. No sé, quieran ustedes ser parte de esa iglesia. Y lo que la va a hacer así va a ser la persecución final. Pero si tú no estás listo, si tú no entiendes quién es este ser y lo que él quiere hacer, te va a llevar, te va a engañar y te vas a ir con la corriente del mundo y con el engaño del diablo. La única manera en la que vamos a poder estar firmes es con una entrega total y absoluta a Él, para cumplir el ABC de la fe, para después ir a lo demás que Él va a pedir de nosotros. Si no estás listo con la primera amenaza de persecución, te va a llevar la corriente. Vamos a orar.